Espera, antes de que sigas en el scrolling, detente un segundo y escúchame con atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de guerra, ni de masacres, tampoco de revoluciones, es algo bien perturbador en los años 1920. Es la historia de un grupo de mujeres jóvenes, trabajadoras, ilusionadas con el futuro, que fueron envenenadas sistemáticamente por la empresa que las empleaba, mientras esa empresa sabía exactamente lo que estaba pasando y lo cubrió. Y lo más escandaloso de todo esto es que esta historia existió, fue real, tuvo nombres, fechas, pruebas, y aún así casi nadie la conoce. Yo me llamo Julián, bienvenidos a Esto es el día que cambió todo. Hoy te cuento la historia de las mujeres de radio. Estamos en 1917, Estados Unidos está en guerra, pero en el frente doméstico algo extraordinario está ocurriendo, el mundo está brillando. El nuevo elemento de la tabla periódica, el radio, descubierto apenas 2 décadas antes por Marie Curie, se había convertido en el símbolo máximo del progreso científico. Era la maravilla del siglo XX, se vendía como un pan caliente, capaz de curar el cáncer, prolongar la vida, humectar la piel y energizar el cuerpo. Había agua con radio, crema faciales con radio, chocolate con radio, supositorios con radio. ¿Lo estás procesando? ¿Supositorios con radio? Y en ese contexto eufórico, la United States Radio Corporation, con sede en Orange, New Jersey, abrió sus puertas a cientos de mujeres jóvenes ofreciendo algo que en 1917 era revolucionario para una mujer trabajadora: un salario decente. Hablamos de entre 20 y 25 dólares a la semana, casi el doble de lo que ganaba una costurera o una empleada doméstica. El trabajo era considerado glamoroso, delicado, casi artístico. Las llamaban dial painters, pintoras de esferas, y su misión era pintar con un pigmento luminoso los números de los relojes militares que el ejército americano necesitaba para leer la hora en las trincheras de Europa. Ese pigmento tenía un nombre que lo decía todo: on-dark, la oscuridad iluminada, y estaba hecho a base de radio. Pero lo que nadie te contó fue esto. Para que el pincel quedara perfectamente afilado y preciso, los supervisores de la fábrica les enseñaron una técnica específica, una técnica que usarían literalmente cientos de veces al día. Se llamaba Lip Deep Paint, labio, tinta, pintura. Pasas el pincel por tus labios, lo mojas en la pintura de radio, pintas la esfera y lo repites. Y así, día tras día, sin guantes, sin mascarilla, sin ningún tipo de protección, estas mujeres consumían radio directamente, y no estamos hablando de trazas mínimas. Cada trabajadora pintaba un promedio de 250 esferas al día. Eso significaba que cada jornada laboral, cada una de esas mujeres metía su pincel en su boca al menos 250 veces, consumiendo cantidades que hoy clasificaríamos como literalmente letales de material radioactivo. Y lo más bizarro de todo es que nadie lo veía como un problema. Al contrario, al salir del trabajo, estas mujeres brillaban en la oscuridad, sus ropas, su cabello, su piel, todo impregnado de on-dark, y no se alarmaban, lo celebraban. Cuenta la historia que alguna de ellas, en un gesto que hoy nos pone los pelos de punta, pero para ellas era un juego, comenzaron a pintarse los labios, los dientes, las uñas, con la pintura antes de salir a eventos sociales, para brillar en las fiestas, para ser el centro de atención. Los supervisores lo sabían, los directivos lo sabían y no dijeron nada, porque mientras tanto los científicos y ejecutivos de la United States Radio Corporation, que trabajaban con radio en los laboratorios de ese mismo edificio, usaban pinzas, usaban pantallas protectoras, usaban batas especiales. ¿Ves la diferencia? Los que sabían lo que el radio podría hacer se protegían, las que no lo sabían lo ingerían. La compañía argumentaba que el radio era inofensivo a esas concentraciones, que era bueno para la salud, que de hecho tonificaba los dientes y los huesos. Mentira. Sabían que era una mentira desde 1917. Documentos internos que saldrían a la luz años después revelaron que los ejecutivos de la compañía tenían reportes en su poder sobre los efectos cancerígenos del radio en trabajadores de otras industrias. Ellos sabían y lo callaron. En 1922 comenzaron a aparecer las primeras señales. Molly Magia, una de las pintoras más productivas de la fábrica, fue al dentista por un dolor en su mandíbula. Lo que encontró el dentista lo dejó sin palabras. Al tocar el molar afectado, el hueso de la mandíbula de Molly simplemente cedió, se desintegró bajo sus dedos. Era la necrosis por radio. El radio, cuando es ingerido, el organismo lo confunde con calcio. Son químicamente muy similares y lo incorpora directamente al tejido óseo. Una vez dentro, irradia el hueso desde adentro hacia afuera, destruyéndolo lentamente.
El radio tiene una vida media de 1600 años. Eso significa que una vez que entra en tus huesos, no sale, nunca, irradia durante generaciones. Molly Magia murió en septiembre de 1922, tenía 24 años. Su mandíbula había quedado tan destruida que el médico pudo literalmente moverla hacia los lados con la mano. Y tras ella vinieron más: Amelia Magia, su hermana, Irene Rudolph, Hazel Vincent Kusser, una tras otra. Dientes que se caían, mandíbulas que se desmoronaban, huesos que fracturaban espontáneamente al caminar. Aquí es donde la historia pasa de trágica a criminal, porque cuando las familias empezaron a reclamar, los médicos empezaron a levantar la voz y las mujeres empezaron a morir, sus familias pedían respuestas. La empresa contrató a sus propios médicos. Esos médicos eran pagados por la empresa, con conflictos de interés evidentes. Emitieron informes que atribuían las muertes a una sífilis, grave enfermedad de transmisión sexual. ¿Lo entiendes? Mujeres jóvenes, muchas de ellas solteras, respetadas en sus comunidades, estaban muriendo con los huesos literalmente desintegrados desde adentro, y la empresa pagó para que las tacharan de promiscuas, para dañar su reputación post-mortem, para silenciar cualquier reclamación. En 1924 la empresa incluso contrató a un investigador de Harvard, el Dr. Frederick Flynn, que certificó que las trabajadoras estaban en perfecta salud, sin revelar que era un médico sin licencia pagado directamente por la empresa. El nivel de premeditación es difícil de procesar. Para 1927 decenas de mujeres habían muerto o estaban muriendo y la empresa continuaba operando, continuaban contratando, continuaban enviando relojes a las joyerías y a los grandes almacenes de América. Pero entonces apareció Grace Fryer. Grace tenía 25 años cuando empezó a notar que sus dientes se aflojaban, que su mandíbula le dolía al masticar, que sus piernas le fallaban al caminar. Era 1925 y Grace todavía tenía suficiente fuerza y suficiente rabia para decidir que no iba a morir en el silencio. Intentó demandar a la United States Radio Corporation y aquí es donde descubrió el segundo nivel de conspiración. Ningún abogado quería tocar el caso. Durante 2 años Grace llamó a despacho tras despacho. La compañía era poderosa, tenía dinero, tenía contactos políticos y había comprado el silencio de suficiente gente como para hacer el caso prácticamente indefendible. Hasta que en 1927 el abogado Raymond Berry aceptó representarla. Y Grace no estaba sola, 4 mujeres más, Catherine Schaub, Edna Hausman, Quinta McDonald y Albina Lariz se sumaron a la demanda. 5 mujeres moribundas contra una de las corporaciones industriales más protegidas de Estados Unidos. La prensa la bautizó como The Radium Girls, las chicas del radio, y el país las escuchó. Cuando el caso llegó a la sala en 1928, la imagen que el mundo vio fue devastadora. 5 mujeres jóvenes, algunas incapaces de caminar sin ayuda, algunas con las mandíbulas vendadas, algunas tan débiles que no podían levantar el brazo derecho para prestar juramento. El juez William Clark tuvo que permitir que juraran con la mano izquierda. Algunas ni eso podían. La sala quedó en silencio absoluto y en ese silencio Catherine Schaub declaró: "Trabajé allí creyendo que hacía algo patriótico por mi país, que contribuía al esfuerzo de guerra. Nadie me dijo que me estaba matando". Los abogados de la empresa, con sus trajes impecables y zapatos lustrados, intentaron desacreditarlas, presentaron testigos corruptos, pidieron aplazar y aplazar, argumentando que necesitaban más tiempo para revisar la evidencia. Pero la evidencia no podría discutirse. Porque en 1925 un investigador independiente llamado Dr. Cecil Drinker había presentado un informe de la compañía, detallando el devastador impacto del radio en los trabajadores, un informe que la empresa había suprimido activamente, un informe que había reescrito y falsificado antes de publicar sus propias conclusiones. El original apareció en el juicio, era la prueba definitiva, la empresa había sabido siempre. En junio de 1928, bajo una presión pública y mediática sin precedentes, la corporación llegó a un acuerdo extrajudicial. Cada una de las 5 demandantes recibió $10,000, unos $180,000 actuales, más una pensión de $600 anuales y cobertura médica de por vida. Justicia solo a medias, porque la empresa nunca admitió culpa, nunca pidió perdón, y varias de las 5 mujeres murieron antes de poder gastarse ese dinero. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque si te digo que esas 5 mujeres murieron y la empresa siguió operando y los responsables nunca pisaron la cárcel, podrías pensar que ganaron ellos, pero estarías equivocado, porque las 5 mujeres no solo ganaron su caso, cambiaron el mundo. El caso de las Radium Girls fue el primero en la historia de Estados Unidos en establecer que los empleados tienen el derecho legal de demandar a sus empleadores por daños causados en el lugar de trabajo. Antes de 1928, ese derecho simplemente no existía. Un trabajador lesionado en su empleo no tenía prácticamente ningún recurso legal. Era considerado un riesgo inherente del trabajo. Grace Fryer y sus compañeras lo cambiaron.
El precedente legal sentado por la Radium Girls fue la semilla directa de lo que décadas después se convertiría en la OSHA, la Occupational Safety and Health Administration, fundada en 1970. La agencia federal que hoy regula las condiciones de seguridad de más de 130 millones de trabajadores en Estados Unidos. Cada vez que un trabajador lleva casco, cada vez que una fábrica tiene ventilación adecuada, cada vez que alguien puede reclamar si su empresa lo expone a condiciones peligrosas sin protección, existe gracias en parte a lo que estas mujeres hicieron. Pero el legado del radio no terminó ahí. Décadas después de sus muertes, investigadores que exhumaron los restos de alguna de las Radium Girls para estudios científicos encontraron algo que hoy todavía estremece a los científicos. Los huesos de estas mujeres aún emiten suficiente radiación como para activar un contador Geiger. A través del ataúd y de la tierra, el radio tiene una vida media de 1600 años. Lo que entra en tus huesos queda allí durante 1600 años. Molly Magia murió en 1922. Sus restos serán radioactivos hasta el año 3522. Detente un momento y procesa este dato aterrador. El caso también redefinió la ética médica y científica. Fue uno de los primeros en establecer que los datos científicos presentados en juicios deben ser verificables e independientes, que un experto pagado por una de las partes tiene un conflicto de intereses que debe declararse. Y hay algo más, que pocas veces se menciona cuando se habla de la Radium Girls. Su historia fue también fundamental para el desarrollo de los protocolos de seguridad radiológica que se usarían en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. En cierto sentido, las Radium Girls contribuyeron desde sus tumbas a que los científicos que construyeron la bomba atómica no murieran en el proceso. La ironía es, a veces, absolutamente brutal. Y hoy, en el 2026, lo que vemos es un patrón que se repite con una regularidad aterradora. Una nueva industria, beneficios económicos enormes y la seguridad de los trabajadores tratada como un costo a minimizar, no como una obligación a cumplir. Voy a ser honesto contigo un segundo. Cuando me senté a investigar esta historia pensé que la conocía. Había escuchado el nombre de la Radium Girls en algún lugar. Tenía una idea vaga, pensé que era una más de esas historias trágicas del siglo XX que uno aprende y jamás se vuelve a mencionar. Me equivoqué. Lo que no esperaba era la premeditación y el nivel de cinismo de una empresa que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que veía a sus trabajadoras enfermar y morirse, que pagó para que la llamaran sifilíticas en lugar de víctimas y que siguió operando con absoluta impunidad durante años. Y lo que menos esperaba era lo que sentía al leer que los huesos de Molly Magia seguirían siendo radioactivos por otros 1500 años. Hay algo en eso que me parece una metáfora perfecta. El cuerpo de esta mujer sigue gritando, sigue brillando, sigue emitiendo su señal de alarma aunque nadie quiera escucharla. Las Radium Girls no murieron en silencio, lucharon y su lucha cambió el mundo de maneras que todavía hoy sentimos con muchas leyes laborales. Creo que lo mínimo que podemos hacer es conocer sus nombres: Grace Freyer, Catherine Chop, Edna Hosman, Quinta McDonald, Albina Lariz y Molly Magia, que fue la primera en fallecer, que no llegó a ver la victoria pero que sin saberlo encendió la mecha. Bueno mi gente, si este video te hizo ver la historia con otros ojos, síguenos en El Día que Cambió Todo. Cada semana traemos historias como esta, las que los libros decidieron dejar en los márgenes. Y dime en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más y por qué crees que no la enseñan en las escuelas. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego amigos.